Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 258 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historiae y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. La historia del Antiguo Egipto está llena de numerosos momentos totalmente espectaculares a lo largo de sus 3000 años de historia faraónica. Pero si yo tuviera que quedarme con algún momento concreto que yo creo que revolucionó el Antiguo Egipto y lo puso patas arriba, yo creo que ese fue un poco el periodo de Amarna. Un breve periodo de apenas unos años que se vivió en el Reino Nuevo, en el que parece que todo cambió de la noche a la mañana. Y para estudiar un poco este periodo y ver si es verdad esto de que todo cambió tanto como parece desde fuera, hoy he tenido el placer y el honor de contar con un gran conocedor del tema para que nos hable sobre ello. Él es Juan José Caínzo, graduado en Historia, egiptólogo y guía de museo. ¿Qué tal estás, Juanjo? Hola, buenas. Pues aquí muy bien, preparado para hablar sobre Egipto y sobre todo gracias por invitarme a tu podcast con ya 258 programas que llevas. Enhorabuena, por cierto. Está muy interesante todo y bueno, y a ver qué sale de todo esto, que seguro que es muy interesante todo lo que vamos a hablar. Sí, desde luego. Y asumo mi parte de responsabilidad, mi culpa, por no haberte invitado antes, porque también a lo mejor la gente que te vea y te escucha, pues te reconoce por ser también el autor de una cuenta de divulgación histórica, de divulgación egiptológica, que se llama Ojo de Horus. Sí, ahí estamos en redes sociales, ya sabes, dándole y divulgando sobre Egipto y nada, si es que has traído a mucha gente aquí, mucho más especializada que yo en otros muchos temas, así que no hay problema, no te preocupes, yo encantado con que hayas contado esta vez conmigo. Pero ya sabes lo que yo siempre digo, si has escuchado otros programas, siempre digo lo mismo. A mí me encanta hacer amigos nuevos y extender, digamos, mi red de contactos. Así que es un gran placer tenerte aquí. Y dicho esto, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es introducirnos en el contexto histórico de la vida de este faraón, de este Amenhotep o Amenofis IV, que hizo ese cambio tan raro aparentemente, que es el del periodo de Amarna. Así que háblanos acerca de cómo se inserta Amenhotep IV, también llamado Amenofis IV, en esa dinastía 18 del Reino Nuevo Egipcio. Sí, pues como bien has dicho, estamos en el Reino Nuevo Egipcio, dinastía 18, en un momento de total esplendor del Antiguo Egipto. Podemos decir que es una de las etapas o el momento concreto de mayor esplendor y poderío, podríamos decirlo, sobre todo por el ambiente internacional, que se estaba viendo en ese momento. El padre de Amenhotep IV, Amenhotep III, reinó durante una época larga de paz internacional. Solo tuvo alguna campaña en Nubia, que es muy habitual con los egipcios, campañas en Nubia, pero en Siria, Palestina, toda esa zona era una época de paz, había un statu quo entre todos los estados, reinos e imperios del momento, lo cual facilitó una época de comercio por todo el Mediterráneo, por todo el levante mediterráneo y todo el Mediterráneo, lo cual benefició enormemente, sobre todo a Egipto, siendo una potencia como era y más comercial en este momento, con lo cual es un momento de total esplendor de Egipto y en Oriente Próximo en general. Ese es el momento en el que estamos antes de que Amenhotep IV subiera al trono. Este programa está relativamente conectado con el programa que lanzamos la semana pasada, un programa con Claudia Valeria Alonso en el que hablamos acerca de los pueblos del mar y cómo afectaron a las potencias del Mediterráneo Oriental, y entre ellas hablamos del Egipto de Ramsés III. Así que digamos que este programa es casi como una precuela de ese programa de la semana pasada, porque ahora estamos en el momento de esplendor del Antiguo Egipto, que va a acabar
con la edad del bronce final y, por ejemplo, ese momento de Ramsés III en esa batalla del Delta. Entonces, digamos que ese es el contexto en el que nos situamos. Y ahora quería preguntarte más específicamente por el inicio del reinado de Amenhotep IV, porque resulta que este hombre, ese hombre que va a hacer ese cambio, lo hace solo a partir del quinto año del reinado. Entonces quería preguntarte qué pasó en esos primeros 5 años del reinado y por qué justamente en ese momento al tío, ¿sabes? Le viene algo a la cabeza y dice, oye, pues tengo que hacer esto. Sí, pues Amenhotep IV sube al trono en ese momento de esplendor de Egipto y su primer año de reinado tiene una gran labor constructiva. Empieza, como suele ser habitual, todos los faraones intentan siempre dejar su marca en templos, de construir más que el anterior para dejar su sello, sobre todo a los dioses. Y tiene una gran labor constructiva a lo largo de todo Egipto, dedicando templos a una divinidad de la que ahora desarrollaremos más, que será Atón, precisamente el protagonista, podríamos decir, de toda esta etapa. Pues empieza a construir santuarios en Karnak, ahí en Luxor, y en demás templos y zonas de todo Egipto, ampliando pues templos ya existentes, nuevas capillas, etcétera. Ese es el primer año de reinado. Y como bien has dicho, en el quinto año es cuando se marca la diferenciación de todo lo que venía hasta ese momento, cuando Amenhotep IV hace que esa divinidad Atón pase a primera plana totalmente, tanto que se cambia el nombre. Amenhotep IV cambia a Akenatón, el nombre de Akenatón, y traslada la capital, que hasta ese momento estaba capital política Menfis y capital religiosa, podríamos decir que era Tebas, pues traslada a una ciudad totalmente nueva que se construye de cero, que será la llamada Amarna, la conocida actualmente como Amarna, la cual recibió el nombre en época de Akenatón como Akhenaton, el horizonte de Atón. Y pasa justo todos esos cambios tan radicales en el quinto año de reinado, como bien has mencionado. ¿Se sabe por qué se produjo este cambio tan radical? ¿No? O sea, ¿por qué de repente a Amenhotep IV le viene la idea de cambiarse el nombre a Akenatón y de fundar una ciudad en un territorio totalmente virgen que no había sido usado por los egipcios hasta ese momento? Teniendo en cuenta que ya llevamos casi 2000 años de historia egipcia. Tal cual. Sí, el Atón, precisamente, esta divinidad aparece, o no aparece, pero que toma la primera plana, como he dicho, es una divinidad que ya existía, ya había sido mencionada con anterioridad. Atón literalmente es el disco solar. Es decir, el dios Sol tiene varias manifestaciones, como como Ra Horakhti, el dios del amanecer, etcétera, y Atón es una de ellas, que es el disco solar en sí, es decir, físicamente el disco. Y es algo que ya había sido mencionado en el Reino Medio, por ejemplo, alguna mención, pero en el Reino Nuevo, como el culto solar va tomando cada vez más importancia, sobre todo siendo el faraón como hijo de Ra, hijo del dios Sol, identificándose cada vez más con esa divinidad, pues Atón empieza a surgir cada vez más, y con Amenhotep III, el padre de Akenatón, ya había sido mencionado y empieza a tomar mucha importancia ya con su padre, pero es con Akenatón cuando decide, como he dicho, ponerlo en primera plana y mm, crea esta ciudad de nuevo en Amarna, que es un sitio donde no hay nada prácticamente. O sea, alrededor de la ciudad no había nada, desierto, como en muchas zonas de Egipto, y decide crearla ahí, según el propio Akenatón, por mandato del dios, que le dijo exactamente dónde debía construir esta ciudad, y se mandó construir allí. Se conservan algunas estelas fronterizas que enmarcaban y delimitaban el espacio de construcción de esta ciudad, y empieza a trasladar la corte y todo lo que iba con el faraón y la administración del Estado a ese nuevo asentamiento.
Entonces, por lo que estás diciendo, parece que este atonismo no fue una invención exclusiva de Akenatón, sino que él fue el explotador de una tendencia que venía desde reinados anteriores, ¿no? Al menos desde Amenhotep III. Sí, exactamente, como he dicho, Atón ya era un dios que existía, era una manifestación del dios Sol, como disco solar, y Amenhotep III ya lo empieza a mencionar cada vez más, pero sí que es Amenhotep IV, Akenatón, quien más, como bien has dicho, pues más se beneficia de eso que venía detrás y, digamos, lo multiplica por 1000, digamos, esa importancia que tenía este dios. Muchas veces se ha dicho que el atonismo era como una especie de precursor del monoteísmo, en el sentido de que eso es, simplemente se adoraba a un dios. Pero digamos que hoy en día se ha optado más por decir que es un enoteísmo, es decir, que, que hay un dios principal, pero que eso no significa que los otros dioses no existan, sino que es como el principal, pero los demás siguen existiendo. Entonces, aparte de esto, o sea, ¿por qué se podría definir esa, digamos, religión del atonismo o qué la diferenciaba de la religión egipcia tradicional? Y pues exactamente como bien has dicho, yo soy más partidario efectivamente de denominar a esta religión como noteísmo más que monoteísmo. Hay quien sigue defendiendo que sea monoteísmo y hasta cierta parte tienen razón porque hay pruebas de ambas cuestiones. Lo más aceptado es el noteísmo, yo particularmente prefiero eso, pero bueno, hay quien defiende que es monoteísmo, hay otros especialistas más en el tema que defienden una cosa u otra, pero bueno, como bien he dicho, hay pruebas de los dos. El noteísmo es lo que mejor encaja con esto. Sí que es verdad que en cuanto Akenatón pone a Atón en primera plana, lo que hace es hacer desaparecer al resto de divinidades, principalmente Amón. Amón será el enemigo, por así decirlo, en este momento, pero hay que entender también que hay también un poco de política de por medio. En este momento, el clero de Amón, los sacerdotes de Amón, era una de las poderes más importantes que tenía Egipto, sobre todo con el centro de Karnak, el gran templo de Karnak, que era el centro administrativo del culto Amón y el centro religioso de Egipto, eran otro poder del Estado, básicamente, que existía en Egipto. Con lo cual, lo que hizo Akenatón es no solo poner la religión y controlarla él personalmente, sino apartar ese gran poder que eran los sacerdotes de en medio, quitando a su dios y restándole importancia. Sí que es verdad que hubo eliminación de nombres de Amón o de otras divinidades, por eso es una de las cuestiones en las que se dice que es monoteísmo, porque se intenta borrar ciertas divinidades, pero no se hace de una forma tan extendida o tan no me sale la palabra, que perseguían al resto de divinidades, como puede ser un monoteísmo que es muy excluyente, ¿no? El monoteísmo es, este es mi dios, no existe ninguno más, con lo cual esta estatua no representa a un dios, la puedo romper, que a mí me da igual. Pero en el monoteísmo, pues, tiene cierto respeto hacia otras divinidades. ¿Qué es lo que pasa? Porque incluso en la propia Amarna, en restos que quedan de la ciudad, se han encontrado cultos a otras divinidades, como pueden ser dioses más de como Hathor, de Bastet también, algunas protecciones, sobre todo dedicadas al hogar, protección a las madres, a las embarazadas, a los partos, etcétera. Con lo cual se ve que se sigue manteniendo oculta muchas divinidades, incluso de forma en la propia Amarna. Por eso realmente, aunque de forma del Estado elimina a otras divinidades, sí que sigue existiendo la antigua religión egipcia en todo Egipto. También hay que tener en cuenta que otro argumento a favor del enoteísmo es que podríamos decir que esta idea de Atón, pues es una idea que le surgió a Akenatón y a su familia, pero que el pueblo llano sigue con su vida normal y corriente. El pueblo llano no se sumó a la devolución religiosa del faraón. Exacto, sí, como bien dices, no se ve una prueba de que se eliminen los antiguos dioses de forma generalizada, simplemente sigue la gente común,
sigue con su día a día como si nada hubiera pasado, entre comillas, ¿no? Pero sigue con sus dioses locales, sobre todo. Entonces, siguen presentes esos dioses, aunque Aton tome el papel de dios estatal, que es realmente el papel que toma en este periodo. Has hablado antes de algunas cosas, digamos, algunas pruebas arqueológicas, como esos elementos de frontera o los elementos de culto. Y ahora te quería preguntar más específicamente acerca de lo que sabemos a nivel arqueológico de esa ciudad nueva de Amarna. ¿Se ha conservado más o menos en la actualidad? Me refiero, los expertos, arqueólogos y demás, pues la tienen trabajada, estudiada. ¿Cómo está el asunto? La ciudad de Akhetaton, Amarna, se ha excavado muchas veces, y se han podido encontrar muchas cosas, sobre todo porque es una ciudad que se crea de nuevo y, como hablaremos ya un poco más adelante, pues en el final de este periodo se abandonará. Entonces, al abandonarse no se vuelve a ocupar nada. La ventaja de que no se vuelva a ocupar es que se ha conservado todo tal y como se dejó cuando se abandonó, no como es habitual en Egipto, que eh, siglo tras siglo se va ocupando la misma ciudad y van construyendo sobre lo que había anteriormente. Entonces, hace difícil muchas veces excavar o descubrir cosas. Sin embargo, Amarna se abandonó y se quedó abandonada en el desierto, literalmente, con lo cual a la hora de excavarla se ha podido descubrir mucho sobre cómo era esta ciudad, que es una ciudad muy curiosa porque se crea de nueva planta, pero los estudios sobre la ciudad hacen ver que tiene una disposición no cuadrangular, no clásica, como se puede decir, una ciudad de nueva planta que empiezas a organizar todo bien para crecer de forma ordenada, sino que parece más una ciudad en la que se van construyendo núcleos y va creciendo a raíz de los años. Está estructurada en barrios, por así decirlo, casas agrupadas, pequeñas, medianas, agrupadas en torno a edificios públicos, podríamos decir, silos, cuadras, etcétera. Entonces se ven como grupos habitacionales de esas casas repartidas por la ciudad, que es algo pues curioso, talleres, etcétera. En cada zona de la ciudad no tenemos una zona dedicada exclusivamente a talleres, una zona exclusivamente a silos, sino que está repartido por toda la ciudad. Las casas, por ejemplo, tenían todas un pozo, lo cual es curioso porque así cada familia tenía su propio suministro de agua privado, lo cual es curioso porque se da en pocas ocasiones. Y luego también el caso de los templos y de los palacios, que también son únicos y extraños de por sí, porque son el palacio donde vivía Akenatón y su familia, estaba apartado del núcleo poblacional, estaba bastante apartado, vivían como apartados de la ciudad, y los templos son también muy diferentes a otros templos de Egipto, porque el culto a Atón es el disco solar en sí, con el cual predominan el cielo abierto, predominan el templo con grandes espacios abiertos para que entrara la luz. No tiene el Santo Santorum típico de los templos egipcios en el que vas entrando y cada vez es más oscuro y más cerrado, sino que al ser Atón el disco solar, pues se necesita que invada todo y que llene con su luz todo el templo, con lo cual son templos también muy diferentes al resto de los templos egipcios. También creo que a nivel arquitectónico, la arquitectura amarniense se diferencia de la arquitectura que se estaba haciendo anteriormente. Me refiero que no es solo a nivel religioso, sino que eso también se va a trasladar al arte. Sí, exactamente. La construcción de Amán en un principio comenzó siendo de grandes sillares de piedra arenisca, que es lo típico, sobre todo se cree que es por la rapidez, para fabricar más rápido, a los llamados talatad, que son piezas, pues, son como ladrillos, por así decirlo. Tiene un tamaño muy pequeñito, porque pequeño, como un ladrillo básicamente, en la que un obrero podía transportar el uno fácilmente, ir colocándose, de manera que se podía mover mucho más rápido estas piezas, se podía construir así mucho más rápido, de manera que la construcción de la ciudad fue muy rápida, muy breve, comparado con lo que hubiera sido la construcción de otras ciudades.
sobre todo de templos o palacios. Si tú también estás disfrutando tanto como yo con esta charla sobre el periodo de Amarna, te invito a seguir escuchando la entrevista completa en la segunda parte, solo disponible para suscriptores premium. Ahí, Juanjo Caínzos cuenta por qué fracasó la revolución de Akenatón y cómo fue la misteriosa desaparición de él y Nefertiti, entre otras cosas. Clica en el enlace de suscribirte que tienes aquí abajo en la descripción y no te pierdas nada de lo que cuenta Juanjo en esa segunda parte ya disponible en el canal. Si nos fijamos un poco más en este arte amarniense, hay un par de cosas que nos llaman la atención. Cualquiera que busque en Google arte amarniense, pues verá, por ejemplo, a Kenatón con su esposa Nefertiti y con sus hijas con los cráneos alargados, con los cráneos que son, digamos, más raros, ¿no? O sea, son más alargados de lo habitual. ¿Esto responde a una idea estética o de verdad podemos presuponer que Akenatón y su familia tuvieran esos cráneos de esa manera? Bueno, de esas hay muchas teorías, sobre todo en ciertos canales de televisión. Aparece sí o sí, Akhenaton siempre acaba apareciendo de una forma u otra, sobre todo por ese arte amarniense tan característico que es radicalmente diferente al resto de anterior a egipcio, el arte anterior y posterior. Es totalmente diferente. Al principio del gobierno de Amenhotep IV, vemos una representación clásica del rey, como había sido durante el Reino Nuevo. Y es a partir de ese quinto año de reinado cuando las cosas empiezan a cambiar y el arte pues se transforma en esos alargamientos, esos cráneos alargados, rostros muy delgados, labios gruesos, se ve como el vientre muy redondeado también, los muslos también muy anchos, caderas también anchas. Se ha denominado muchas veces como un superrealismo o supernaturalismo, es decir, cogen los rasgos naturales que tiene una persona normal, porque el arte egipcio clásico es una estandarización, una idealización de un modelo egipcio. Realmente, pues obviamente no eran así. Pero lo que hace el arte amarniense es coger esos rasgos normales, puede ser una persona, pues puede tener algo de barriga, puede tener los muslos un poco más anchos, ¿no? Pues lo que hace es ¿cómo decirlo? Exagerarlo, por así decirlo. Exagera esos muslos, esos rasgos. Lo del cráneo pues, se cree que viene también por eso. No se tiene constancia de que tuviera el cráneo así, pues la momia de Amenhotep IV se ha encontrado, por el que se cree que es Amenhotep IV, y no tienes esos cráneos tan alargados, sino pues es un arte que toma esas medidas no porque fuera así realmente con esos cráneos, sino porque por algún motivo que igual se nos escapa o demás, pues decidieron, a la vez que rompían con toda la tradición antigua, romper con ese arte antiguo, con estas imágenes tan curiosas. Por lo que tengo entendido, otra característica de ese arte amarniense es que no solo cambia la concepción del cuerpo, sino incluso las escenas parecen como mucho más familiares, como mucho más mundanas. Por primera vez se ve como el faraón está jugando con sus hijas, ¿no? O sea, algo como mucho más familiar que no es simplemente el faraón de, oye, yo soy el hombre que tiene el poder aquí y mando sobre todos vosotros. Exacto, tal cual. La clásica imagen del periodo amarniense de Akenatón es Akenatón junto a su esposa Nefertiti y sus hijas. Como bien dices, incluso con Akenatón, algunas de sus hijas sobre su regazo, algo que no había sido habitual. Y la escena típica es la familia real con el disco solar y los rayos del sol llegando hasta ellos. Pues lo que quieren transmitir en este arte también es que en toda esta revolución religiosa lo que hace Akenatón es poner a él y a su familia como únicos intercedores o únicos vinculados a la divinidad. Para acercarte a Atón tienes que pasar a través de ellos, con lo cual la imagen típica va a ser esa, la familia real en el centro de la tierra,
por así decirlo, y encima de ellos el dios Atón, que es, como he dicho, la única forma de alabar a Atón va a ser alabar a la familia real y a través de ellos alabar así al dios Atón. La hemos mencionado varias veces, pero quería que nos centráramos ahora en ella. Estoy hablando de Nefertiti, la esposa de Akenatón, a la que todo el mundo conoce por el famoso busto de Nefertiti, que se conserva hoy en día y que es una de las grandes joyas del arte egipcio de todos los tiempos. Entonces, háblanos más concretamente acerca de esta mujer y del papel que pudo jugar como reina en ese periodo de Amarna. Sí, Nefertiti se podría decir fácilmente que es una de las reinas o mujeres de Egipto más famosas, con la excepción de Cleopatra, puede ser, pero Nefertiti incluso es más conocida que Akenatón. Mucha gente le dice Nefertiti, te va a decir algo y Akenatón igual no le suena ni eso en la cultura popular. Y sobre todo gracias a ese busto encontrado en Amarna, que fue encontrado en las excavaciones y que creo que está en el Museo de Berlín, ¿no? Creo recordar, está en Berlín actualmente. Y bueno, Nefertiti en sí es un personaje muy enigmático dentro de toda esta historia, sobre todo porque se ha visto que tiene un papel relevante en todo el periodo de Amarna. Akenatón era el faraón, era quien hizo todos estos cambios, era quien estaba al frente de todo, pero en la última parte del reinado de Akenatón me nombró a la propia Nefertiti como corregente. Es decir, durante los últimos años del reinado de Akenatón reinaron conjuntamente, lo cual no es habitual. Las corregencias femeninas solían ser pues el hijo que es menor, entonces hay una reina regente, etcétera, pero que ponga a su mujer como corregente pues indica que Nefertiti ya tenía un papel trascendental incluso antes de esta medida. Nefertiti le dio a Akenatón hijas, en principio solo hijas, se cree, y como he dicho, pues fue sin duda un apoyo para Akenatón durante todo este periodo. Incluso cuando es nombrada corregente, recibe el nombre de Neferuatón, como nombre de reinado, que luego retomaremos esto porque tiene también historia justo al final del periodo, pero es una mujer que es enigmática desde que aparece y se casa con Akenatón durante todo este periodo, incluso pues que fue de ella, como iremos viendo ahora cuando acabe ya este periodo de Amarna. ¿Hay alguna prueba textual, iconográfica o arqueológica que nos muestre qué opinaba Nefertiti de todo esto? Me refiero, porque entiendo que cuando ella se casó con Akenatón, no había empezado la revolución de Amarna, y de repente ella se vio implicada en todo esto. Entonces, ¿hay alguna prueba que nos permita saber qué opinaba ella de todo esto?